Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Bujanda y les platicaré de la política revolucionaria Alfredo de la Huerta. Felipe Adolfo de la Huerta Marcor, más conocido como de la Huerta, nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Adolfo de la Huerta fue un político mexicano que se convirtió en presidente provincial el 1 de julio de 1920. Su mandato se promulgó hasta el 30 de noviembre de ese mismo año y estuvo marcado por sus intentos de pacificar el país aún envuelto en el proceso revolucionario que comenzó en 1910. A continuación, una pequeña línea del tiempo de los acontecimientos de su vida. En el año de 1896 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudió contabilidad y canto. En el año de 1900 falleció el padre de Huerta y tuvo que regresar a Guaymas a encargarse de su tienda El Cosmopolitan, que fue quedada en bancarrota. Entonces, el joven Adolfo vio la necesidad de buscar algún empleo. En el año de 1906, en noviembre, ingresó a la sucursal de Guaymas del Banco Nacional de México para trabajar como tenedor de libros y luego como gerente de la Hacienda Tenaria de San Germán. También se incorporó al Partido Liberal Mexicano y apoyó económicamente la publicación del periódico Regeneración. Después, en el año de 1909, se afilió al club antieleccionista de su localidad, donde fungió como secretario. A la caída de Porfirio Díaz fue elegido diputado local. En el año de 1913, en septiembre, Carranza lo nombró oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. En 1916, en mayo, Adolfo de la Huerta fue nombrado gobernador provincial del estado de Sonora por Carranza. Entregó el poder en junio de 1917. Durante su breve gobierno, se propuso a reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. De la Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esa intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de distintos grupos revolucionarios. También fue diputado, senador y 2 veces gobernador de Sonora. Política revolucionario. Tras el triunfo revolucionario, de la Huerta resultó elegido representante de su localidad en el Congreso Estatal. Además, durante los años en que Madero fue presidente, luchó contra la revuelta de los oroquistas y jugó un papel importante en el intento de pacificar a los yaquis, un pueblo indígena que buscaba recuperar sus tierras. Adolfo de la Huerta ocupó la gobernatura de Sonora en 2 ocasiones, la primera de manera provisional, en mayo de 1916, cuando Carranza lo eligió para el cargo. En junio de 1917 convocó elecciones y abandonó el puesto. Al asumir el poder, Adolfo de la Huerta se propuso como tarea fundamental reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar elecciones generales para renovar los poderes ejecutivos y legislativos. Su actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y hacia la fuerza militar que lo apoyó lo llevó a formar un gabinete integrado por algunos representantes de los grupos revolucionarios. Algunos de ellos fueron Plutarco Elías Calles en Guerra y Marina, Antonio de la Mora como secretario de Defensa, Salvador Alvarado en Hacienda, Jacinto Treviño en Industria, Comercio y Trabajo, Antonio Villarreal en Agricultura, Fomento y Pascual Ortiz Rubio en Comunicación y Obras Públicas. 4 aportaciones de la Huerta. Una de ellas fue la pacificación. La primera medida tomada a cabo por de la Huerta para acabar con los enfrentamientos internos fue relevar el mando a algunos de los militares seguidores de Carranza. Además, incorporó a las tropas carrancistas al ejército federal. Otra fue el decreto sobre el petróleo. La relación con Estados Unidos fue uno de los grandes problemas que tuvo que asumir el breve gobierno de la Huerta. Como presidente provisional, intentó que las empresas estadounidenses dedicadas a la explotación petrolera respetaran la legislación federal. El 10 de julio de 1920, promulgó un decreto en el que establecería las condiciones para otorgar las concesiones para explotar los yacimientos petroleros mexicanos. Otra aportación importante fue las medidas sociolaborales.
A pesar de que la Huerta no estaba a favor de acabar con los latifundios, accedió a promulgar algunas medidas favorables a los pequeños campesinos, así como a los obreros. Su política agraria incluyó el reparto de sus tierras a más de 100 pueblos. Además, devolvió más de 40,000 hectáreas de terreno a algunos pueblos indígenas, incluidos los yaquis, a los que ya conocía bien. Otra como aporte de gobernador de Sonora. Durante esta etapa, que comenzó en abril de 1916, el político llegó a un acuerdo con los indios yaquis para acabar con el enfrentamiento que mantenían contra el gobierno para intentar conseguir la devolución de sus tierras ancestrales. También les hablaré poco de la vida de Venustiano Carranza. Nació en Villa de Cuatro Ciénegas, actual del estado de Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. La carrera política de Venustiano inició en 1887, cuando fue electo presidente municipal de su gobierno natal, aunque renunció a su cargo por discusiones con el gobernador del estado de Coahuila. Carranza formó parte del gabinete provincial de Madero como secretario de Guerra y Marina, y fue designado gobernador provincial revolucionario de Coahuila, cargo que validó el 22 de noviembre de 1911, cuando fue nombrado gobernador electo. Durante su gestión se destacó por querer llevar a la práctica la soberanía estatal y municipal, implementó la educación militar en las escuelas oficiales, impulsó la construcción de un ferrocarril y la fábrica de una calcinadora de zinc. Carranza ayudó a sus fuerzas irregulares a combatir a la rebelión oroquista de 1912. El 26 de febrero de 1913, Carranza salió de Saltillo levantado en armas contra el gobierno de la Huerta. Un mes después, en la hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Carranza y sus partidarios firmaron un plan que lo proclamó como primer jefe del ejército constitucionalista. Las circunstancias derivadas de la sucesión presidencial de 1920, en especial la decisión del presidente Carranza de imponer una sucesión civil contra las ambiciones del general Álvaro Obregón, se tradujeron desde temprano en un progresivo distanciamiento entre Adolfo de la Huerta y su antiguo jefe. Asumió el papel en el que le correspondió en la liquidación del régimen carrancista y la construcción de uno nuevo, el de la llamada hegemonía sonorense, puesto en el frente político de la revuelta iniciada en Agua Prieta, Sonora, y respaldado por un alzamiento militar encabezado por su amigo y colaborador Plutarco Elías Calles. Adolfo de la Huerta acabaría sucedido a Carranza para luego entregar el poder al general Álvaro Obregón.